Hola amigos, somos Luis y Kristen Román. Bienvenidos a tu programa Éxito en la Familia. Síguenos en Facebook o en nuestra página éxitoenlafamilia.com. Hola amigos de Éxito en la Familia, nuevamente aquí con ustedes. Gracias por escucharnos, gracias por poner esta estación, que en verdad es una estación de mucha bendición. Espero que estés teniendo una excelente semana. Ya es miércoles. Les recordamos a toda la gente que nos está escuchando que hoy miércoles tenemos nuestra reunión familiar. Para que si quieres venir a estar con nosotros a las 7 de la noche, reunión familiar. Bienvenidos todos. Bienvenidos, es un buen tiempo para la familia completa. Tenemos muchas actividades y estamos aprendiendo muchas cosas de parte de Dios y sobre todo aprendiendo cómo llevar su palabra para que sea viva y eficaz en nosotros. Fíjate algo, amor, que ahorita se me ocurrió, se me prendió el foco. ¡Tin! Sí, su palabra es viva y eficaz. O sea, es viva y aparte hace lo que dice. Eso significa eficaz, que hace exactamente lo que dice para lo que fue hecho. Entonces, si un carro trabaja eficazmente, es porque está haciendo para lo que fue hecho. Está cumpliendo su propósito. Perfectamente. Entonces, la palabra de Dios es eficaz porque hace el propósito que Dios la mandó a hacer perfectamente. Así es. Pues bienvenidos todos. Qué bueno que están con nosotros de nuevo. Para los que ya tienen tiempo con nosotros, saben que nuestra pasión es la familia y como Luis siempre dice que la familia debe ser la ay, Dios mío, déjame levantarme así. Representación del reino de Dios en la tierra. Así es. Y para eso tenemos que entender cómo es el reino de Dios. Amén. ¿Verdad? Porque cómo vamos a representar algo que ni sabemos cómo es. Así Entonces vamos a estar viendo esto más en esta semana, ¿verdad? Así es. Entonces, estamos en esta serie que se llama Las promesas de Dios. Y lo que estamos viendo es que Dios tiene promesas para nosotros. Dios tiene promesas hermosas y ahorita vamos a leer algunos versículos, pero tenemos que entender cómo aplicar esas promesas. Y entonces, Cristian estaba dando un ejemplo de la póliza y de cómo esa póliza te da derechos para que puedas meter el reclamo. Beneficios. Y los beneficios, te da los beneficios. Y si tienes alguna situación, entonces metes la póliza, metes el reclamo y la póliza actúa en tu favor y te da los beneficios que te dice que tú tienes. Entonces, la palabra de Dios tiene beneficios que Dios nos ha dado y que cuando reclamamos esos beneficios se aplican a nuestra vida. Y entonces reclamar, esa palabra se escucha así como que yo reclamo, como una cosa negativa, pero no es una cosa negativa. Reclamar no es diferente a pedir. Es que pedir está sujeto a la voluntad de la otra persona. Pero un derecho o un beneficio, un reclamo está sujeto a tus derechos. Un contrato. Exactamente. Entonces, los vas a recibir. Cuando tú pides algo, estás, o sea, un porcentaje 50-50, 50-50, 70-30, dependiendo, ¿no? De las circunstancias, si la otra persona te lo da. Es cuando le dices, oye, no seas malito, ¿no me prestas $10? O sea, pues estás pidiendo y dependiendo de las circunstancias de tu relación, si la otra persona trae dinero, si anda de buen humor, si no quiere, si quiere, pues a lo mejor te los da. Pero un reclamo es algo que es tuyo, que te pertenece y que vienes a recogerlo. Entonces, cuando dice vengo a reclamar esto, no estás ofendiendo a nadie, simplemente vienes a recoger lo que es tuyo. Sí, como si fuera una herencia o algo así, vienes porque tienes el papel firmado que dice que es tuyo, vas a reclamar tu herencia. Igual si vas a reclamar algo de una póliza de seguro, la única cosa depende de eso, si ya está pagado la póliza, ¿verdad? Yo creo que es la primera cosa que pasa por nuestra mente si tenemos un pequeño choque o algo en el coche y es hablar, amor, ¿pagaste la póliza? Porque voy a tener que usarla. No, pero para mí es que, ay, ojalá que se pagó porque voy a tener que usarla. ¿No? Y si no está pagada, entonces ya valió. Se anula. Se anula. Pero lo más increíble es saber que nuestra póliza está pagada. Está pagada por Cristo. Y dice la palabra que no se pagó con piedras perecederas, con piedras preciosas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Jesús. Gracias, Señor, por ese regalo tan hermoso. Amén. Tú estás sellado, está completo, no hay vuelta atrás. No tienes que preocupar si ya está pagado, si ya lo pagada puedes usar. Para siempre. Amén. Y esa póliza es efectiva
todos los días de tu vida. Ujú, Qué ujú. cosa más increíble. Sí. Entonces, y estábamos viendo esas dos historias, amor, estábamos en Mateo 15 y nomás las voy a parafrasear porque estoy Sí. terminando la segunda historia, pero la primera historia está donde una mujer está encorvada porque Satanás la tiene atormentada, la tiene atada por 18 largos años. Y Jesús la sana. Y luego tenemos otra historia donde una mujer gentil, que no, es no era hija de Abraham, ¿sí? Ella tenía una hija endemoniada y entonces estaba pidiéndole al Señor que la sanara. Los dos contrastes aquí es que la mujer encorvada, que era hija de Abraham, ni siquiera le pidió a Jesús que la sanara, sino Jesús la vio y le dijo, mujer, no tienes por qué vivir así, tú tienes un derecho diferente. Y a la mujer que estaba su hija endemoniada, que era gentil, la mujer le rogaba y Jesús decía, no puedo dártelo, porque no tienes el derecho. Entonces, a mí me interesa mucho esto del reino de Dios y siempre me ha emocionado, pero cada vez que aprendemos más sobre él, me da más confianza. Y la razón por que me da más confianza es porque no está basado en si Dios quiere o no quiere, Ujú. en que si me porté bien o me porté mal. No está basado en cosas así, en si Dios está de buenas o no está de buenas, o Ujú. está basada en un derecho Sí. legal. Y un derecho legal, no importa las circunstancias, la póliza aplica. Ujú. ¿Sí? Entonces, el reclamo, si dice, es por ejemplo, vamos a ponerlo de un coche que tuvo un percance y vas y está cubierto, tienes cobertura total o cobertura amplia. Ujú. Y entonces, el coche tuviste un incidente, metes el reclamo, en el seguro no te están preguntando, pero ¿qué pantalón traía ese día? ¿Y ese día desayunó? ¿Ese día se portó bien? ¿Ese día? Sí, Ujú. lo único que quizá dice, no sé, estoy pensando si iba embriagado, ¿no? O Ujú. con Ujú. alcohol. Ujú. Eso excluye. Pero si no si venías, o a lo mejor a lo mejor te quedaste dormido, pero la póliza lo cubre. Porque no depende de ti, depende de lo que pagaste. Exacto. Entonces, igual. Entonces, en esta historia, la mujer le dice al final al Señor, pues sí, pero hasta los perros, porque el Señor le dice, es como si, no te puedo dar esto porque pues, es como si lo diera a los perros. Y dice, pues hasta los perros pueden comer de las migajas. Y entonces ella accesa al reino de Dios en ese momento porque entra a la dimensión de la fe. Y la fe es lo que hace que esa mujer Ujú. Ujú. pueda tener derecho a esa libertad. Y Amén. entonces Jesús le dijo, al final, tu fe es grande, se te concede lo que pides, y al instante la hija sanó. Qué cosa más increíble. Una Sí. cosa que quiero comentar es que la póliza de seguro que tenemos con el Señor, la póliza que tenemos, si la creemos, dice, funciona al instante. Quiero decir algo de las dos historias. La historia de la mujer encorvada dice que Jesús puso su mano sobre ella y le dijo, sé sana. Y dice, y 4 semanas después sanó. No. No, dice, y al instante sanó. Y luego dice aquí, tu fe es grande, se te concede lo que pides, y al instante la hija sanó. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuál es la motivación? ¿O cuál es el detonante para que al instante su hija sanó o al instante ella sanó? Son los derechos que tienes, pero es la fe. Dice, la fe, tu fe es grande. Ujú. La fe. O sea, creer que podemos tener el derecho, en ese momento se cumple la palabra. Es algo impresionante, pero nos cuesta trabajo en nuestra mente poder Sí, llegar a ese sí, sí, punto. sí. Entonces, vamos a ir por ejemplo, dice, ¿quiénes somos nosotros? Entonces tenemos que entender que nosotros somos hijos de Abraham por la promesa que le dio a Abraham y que si estamos en Cristo, ahora somos hijos de Abraham. Dice, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles. Tú y yo somos gentiles, los que no somos hijos de Abraham o que no somos judíos, con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Eso es Gálatas 3:14. Entonces, otra promesa grande de Dios es que a través de Cristo podemos recibir al Espíritu Santo. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, son cosas bien interesantes. Luego dice, así que no se preocupen, pequeño rebaño.
pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Amén. Entonces Dios está con la mejor disposición de que nosotros podamos vivir las promesas que Dios tiene. O sea, Dios quiere dárnoslas, quiere que las vivamos. Ujú. Pero entonces, ¿de qué depende? Depende de nosotros aplicar los derechos y conocer Sí, la meter palabra el de Dios. reclamo. Ujú. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Estudiar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que menos la gente hace? Estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que sepas cuáles son tus derechos. Porque si tú sabes cuáles son tus derechos, entonces vas a meter un reclamo y legalmente te los tiene que dar. Así como esa mujer fue sanada después de 18 años, legalmente tuvo que ser sanada. Pero esa mujer no lo sabía. 18 años se la pasó así, encorvada. Imagínate cuando tú sabes que podías haber tomado derecho de algo y no lo has tomado por años porque no sabías. Ujú, Lo que ujú. decimos es como no lo supe Sí, antes. tener una herencia ahí guardada que no sabías. Así todo ese tiempo. Sin cobrar, ¿verdad? Wow. Y estás viviendo en la calle y andas ahí de por Pero diosero. es tuya, la herencia es tuya, está en tu nombre, imagínate. Pero no sabes, entonces ahí está guardado, nunca se aprovecha. Es como ha pasado, amor, en algunas ocasiones que gente se ha ganado la lotería y no han cobrado el ticket. No han cobrado el boleto porque Ujú. no saben que tienen ese boleto. De hecho, el otro día estaba escuchando, no me acuerdo cuándo, ya fue hace unos meses, pero que había un reclamo de $5 millones que no se había cobrado. No, Y tenía hasta, lo supe porque lo vi en las noticias, tenía, haz de cuenta, hasta mañana a las 12 de la noche. Porque creo que dura un año el reclamo. imagínate, ay, Y ¿quién entonces tiene ese pusieron, boleto? o sea, en las noticias dijeron, el boleto tal, 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 Ajá, tal. ajá. Si tú lo tienes, ve a reclamarlo antes de mañana a tales horas porque hasta ese día tienes derecho a ese boleto. Imagínate que esa persona, no sé, ya no supe si lo cambió o no lo cambió, pero que no lo haya cambiado y que de repente se diera cuenta en una semana después. Después de la fecha. Y después de la fecha, no, hombre, está para jalarte los pelos, Sí, ¿no? es cierto. Pero bueno, vamos a ir a una pausa, amigos, no te vayas, estás aquí en Éxito en la Familia, busca ahí tu póliza o tu boleto. Amigos, ya estamos aquí de regreso en Éxito en la Familia y estamos aquí viendo todo este tema muy interesante de las promesas de Dios. Y entonces la pregunta con la que nos fuimos o la que nos quería ir es, ¿quién va a hacer valer esas promesas que son tus derechos? Y la respuesta es tú. Tú eres el que tienes que conocer la palabra de Dios para que sepas quién es Dios, para que conozcas su carácter y que puedas confiar en Él. Y saber cuáles son tus derechos como hijo y como hija de Dios. Amén. Y quiero decirte esto, ¿cuáles son esos derechos? Las preciosas promesas que Él nos dio. Y entonces las preciosas promesas que Él nos dio, por ejemplo, te voy a leer aquí Romanos 8, bueno, 1 Corintios 6, 19, 20, dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. O sea, quiere decir que nuestro cuerpo, nosotros tenemos la obligación de cuidarlo, pero también nuestro cuerpo tiene el derecho de vivir la promesa de Dios. Y la promesa de Dios es que estés sano. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Ese es Romanos 8:11. Amén. O sea, el mismo, eso estamos conociendo la palabra. Porque Sí. decimos, es que yo no sé dónde dice eso. Pues aquí dice, Romanos 8:11, dice que el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales. El mismo Espíritu quien vive en ustedes. Amén. Y tenemos que entender, lo voy a dar los que están como estudiando y todo eso, de dónde viene el derecho, por decir de eso, en Isaías 53, 3 a 5, cuando dice que él tomó sobre él, ¿verdad? Sobre su cuerpo. Él pagó el precio y que por sus llagas somos sanos. Entonces, ya por sus llagas, como Él lo tomó en la cruz, ya lo hemos dicho en este programa, pero bíblicamente se respalda en Isaías 53, 3 a 5.
Ajá, lee otra vez la cita, amor. Isaías 53, 3 a 5. Ok. Dice, ¿y entonces qué quiere decir todo eso que estás diciendo, amor? Que lo que sabemos y lo que no sabemos es vida o muerte. Ujú, ujú. Entonces, por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios. Porque a veces pensamos que tenemos que estudiarla como para memorizárnosla, como para que ya nos pusimos palomita de Sí, una como forma para religiosa. portarnos bien, ¿verdad? Ah, ya memoricé. Si ya leí mi Biblia, ya leí mi Biblia. Ujú, No, la razón por la que lo tienes que leer es porque tienes que ujú, saber ujú. cuáles son tus derechos y Sí. cuáles son tus responsabilidades en llevar a cabo esas promesas. Ujú. Por ejemplo, mi hijo Christopher, que ha estado estudiando para su licencia de real estate, de agente de bienes raíces. Ujú. ¿Son cuántas horas, amor? Muchísimas horas, ¿no? 180, sí, 180 de horas. estudiar puros leyes de bienes raíces. Puros leyes es impresionante. Pero si él no aprende eso, no va a tener el derecho de poderse graduar Ujú, y ujú. poder ejercer como agente de bienes raíces. Entonces, o sea, es el mismo concepto. Si tú no aprendes tus derechos y no los pones en práctica, entonces no vas a poder ejercer como un hijo de Dios aquí en la tierra. Vas a andar batallando y batallando y batallando y batallando. Por eso dice la palabra en Oseas 4:6, dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Cuando tú no conoces las promesas de Dios y las aplicas, entonces estás siendo destruido. El enemigo vino a robar, matar y destruir. Y eso es exactamente lo que está haciendo con Ujú, nuestras vidas, con ujú. nuestros matrimonios, con las familias, con las finanzas, con la salud, porque Sí, es quiere destruir. importante. Ahorita estamos hablando mucho de la salud porque son los ejemplos que vemos en la Biblia, ¿no? Pero se aplica en muchísimas áreas que acabas de mencionar, ¿no? Tú puedes decir, pues yo no batallo con eso, yo no estoy enfermo, no estoy... Pero no, tiene que ver con todo. ¿Cuáles son tus derechos dentro del reino de Dios que Cristo ya pagó el precio por esos? ¿Cuál es tu herencia, por Ajá, decir, en cuanto a tus relaciones, tus finanzas? Es muy exactamente. Entonces importante. podríamos decir que si estás sufriendo, no es porque Dios te está castigando, sino Ujú. porque no conoces tus derechos. Entonces la pregunta es, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque vamos a leer esta parte, mira, que eso me interesa mucho. Dice, 2 de Pedro 1, 3 y 4, que aquí está el centro de todas las promesas de Dios. En 2 de Pedro 1, 3 y 4 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas Okay. promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Eh? Ujú. Está así como un poquito, como que si te puedes confundir si no Pues lo léelo de nuevo, escudriñas. así. Dice, mediante su divino poder, o sea, lo vamos a ir desglosando. Ujú. O sea, quiere decir que Dios, mediante su divino poder, o sea, tiene un poder divino. ¿Qué sería la palabra divino? ¿Qué crees que significa la palabra divino? Sobrenatural, así, Sobrenatural, fuera del contexto de humano. Dios, como que. Entonces Dios tiene un poder sobrenatural Ujú. que está fuera del contexto humano. Entonces, de hecho, por eso de ahí vienen los superhéroes y todo eso, Ujú, ujú. porque tienen un poder sobrenatural. No digo que sea divino, pero como No, sobrenatural, ¿verdad? sí, sí. Superman y todo eso. O sea, y la gente siempre está buscando como esos poderes. Por eso los Ujú, superhéroes son así como, ¡ay! Porque tienen algo que no tiene el común denominador. Bueno, ujú. Dios tiene un poder que está sobre todo poder humano. Dice, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué? Porque puso primero mediante su divino poder. Porque si yo te digo, aquí están esas promesas, tu siguiente pregunta es quién dio las promesas. Porque si las promesas están dadas por Juan Pérez, allá que ni nadie lo conoce, pues quién sabe si sean buenas. Sí. Pero por eso dice aquí Dios Ujú, primeramente que Dios mismo con su poder, con su divino poder, te ujú. ha dado esas promesas para que puedas vivir una vida de rectitud.
Y luego dice, todo esto, pero hay una condición. Todas estas promesas, todo este poder, lo recibimos cuando llegamos a conocer a aquel que nos llamó, a Jesús. O sea, ¿quién nos llamó? A Jesús. Entonces, llegamos a recibir esas promesas y ese poder cuando llegamos a conocer a Jesús. Entonces, muchas veces, entregarle tu vida a Cristo no es lo mismo que conocer a Cristo. Tú puedes entrar al reino de Dios porque le das tu vida al Señor, pero no lo conoces. O sea, confías en Él porque dices, ok, te entrego mi vida, Señor, pero no conoces al Señor. Y aquí está hablando de que lo tenemos que conocer para poder aplicar ese poder y esas promesas a nuestra vida. Dice que nos llamó por su maravillosa gloria y excelencia. Y aquí dice algo interesante porque lo dice, y debido a su gloria y excelencia, o sea, debido a que tiene el poder y la excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible, y con eso vamos a ir el día de hoy, estas promesas hacen posible que ustedes participen. Quiere decir que puedes o no puedes participar. O sea, las promesas hacen posible que participes. Es una posibilidad. Es una posibilidad, pero puede ser que no participes. ¿De quién depende? De nosotros. Dice, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina, o sea, de ese divino poder. Nosotros ahora podemos participar de ese divino poder. Tenemos acceso a ese divino poder y podemos escapar de la corrupción del mundo. Y la corrupción del mundo es toda la maldición que está en el mundo, todas esas cosas que están destruyendo al mundo, que están destruyendo a las familias, que están destruyendo las vidas, la salud, las finanzas, todo eso. Tú y yo tenemos el derecho, si queremos participar de ese poder divino, de escapar de todo ello. Increíble. Sí. Así que mañana no te lo vas a perder porque se va a poner buenísimo el programa aquí en Éxito en la Familia, aquí en Radio Luz, iluminando mente y corazón. Este fue tu programa Éxito en la Familia, conducido por Luis y Kristen Román. Esperamos verte nuevamente aquí en tu estación favorita a la misma hora de lunes a viernes. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor visita nuestra página www.exitoenlafamilia.com. Recuerda, tu familia puede tener éxito.